Prepárense para vivir una experiencia única. Nos introducimos en el relato de la visión 360. Es una experiencia interactiva en donde usted va a poder cambiar la perspectiva y elegir el punto de vista del recorrido, moviendo las escenas para su mayor confort. Hola, bienvenidos. Los invitamos a conocer la Escuela Técnica número 2 Mercedes Vázquez de la B, de la ciudad de 9 de Julio. Nuestra querida escuela fue fundada el 25 de junio de 1950 y su primer edificio quedaba en San Martín y Robio. En ese momento se llamaba Escuela Nacional de Aprendizaje número 134. Posteriormente se trasladó a la esquina de La Rioja y Santa Fe. Muchos alumnos y promociones pasaron por estos lugares, hasta que en el año 1985 se fundó este nuevo edificio que queda en Tomás Cosentino 582, entre Tucumán y Cardenal Pironio, en 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, Argentina. ¿Nos acompañan a recorrerla? ¡Adelante! Para comenzar, les contamos que la planta orgánica funcional, que es la cantidad de docentes y personal de servicio en la institución, ronda aproximadamente las 250 personas que siempre están al servicio de la escuela, de 906 alumnos y 885 familias. La escuela siempre se mantuvo vinculada históricamente al sector socioproductivo y con un alto compromiso social. El edificio consta de 7.000 metros cuadrados, que los esperan para recorrer y aprender. La entrada principal está sobre Avenida Tomás Cosentino y nos encontramos con el Zoom, Salón de Usos Múltiples, dentro del cual se realizan, además de los recreos, diversas acciones sociales y educativas, tales como Feria de Ciencias, Expotécnica, entre otras. El mismo es un espacio de encuentro y de vinculación entre alumnos y docentes. Ahora nos desplazamos al espacio donde funciona la cooperadora, lugar fundamental donde los alumnos y las familias se acercan a realizar trámites administrativos. La Asociación Cooperadora apoya la educación técnica becando alumnos, comprando material para taller e insumos de laboratorio, preocupada siempre por la parte social, realizando obras de infraestructura para que los alumnos trabajen siempre de forma segura, confortable e impulsando la innovación, sumándose a las líneas de apoyo del Estado. Seguimos recorriendo y llegamos a las dependencias de servicios con sus baños correspondientes. Más adelante, encontramos la dirección de la escuela, donde funciona el equipo directivo encargado, punto central de la gestión, lugar donde se acuerdan lineamientos del proyecto institucional. Continuamos nuestro recorrido llegando a la secretaría de la escuela, donde se articula toda la tarea administrativa. Llegamos así a la sala de profesores, donde los mismos se reúnen en cada recreo para coordinar contenidos y conversar sobre sus prácticas educativas. Nos dirigimos hacia la planta alta, donde se encuentra el sector de aulas del ciclo superior de la formación general.
Aquí vemos una de estas aulas. Más adelante llegamos a la sala de recursos multimediales. Con capacidad para 150 personas, en donde los alumnos y docentes se reúnen para diferentes actividades de multimedios, como videos y proyecciones audiovisuales. Llegamos al equipo de orientación escolar, el cual lleva a cabo la tarea de participar activamente de la contención y el acompañamiento de alumnos y familias. Más adelante, nos encontramos con la preceptoría y la librería. Ahora, en esta recorrida virtual de 360 grados, nos dirigimos hacia el pasillo donde funcionan las aulas del ciclo básico de segundo a tercer año. Llegamos así a la primera aula del dibujo técnico, en la cual los alumnos disponen de aproximadamente 40 tableros para la disposición de los elementos específicos para la realización de láminas y también, con la segunda aula, suman aproximadamente 70 tableros perfectamente acondicionados para su uso. Son aulas con gran capacidad de espacio para cada alumno. Frente al aula de dibujo está la biblioteca, donde se encuentra el material bibliográfico que necesitan retirar los alumnos para las clases en el aula o para llevarse a sus casas. Funciona también como espacio de lectura, vinculación entre alumnos y realización de talleres literarios. Consta de aproximadamente 12.000 volúmenes, además del material audiovisual aproximadamente entre 200 CDs y videocassettes digitalizados. Continuando en nuestra recorrida, vamos aproximándonos, siempre en la planta alta, al sector donde se encuentran las aulas del ciclo superior y la preceptoría de formación general. Los preceptores son un nexo muy importante entre alumnos, docentes y las familias, contando con 2 preceptores en el campo de deportes, 4 en la residencia estudiantil y 14 entre formación general y técnico específica. Y así llegamos a una de las aulas de cuarto año, con 49 metros cuadrados, un promedio de 30 alumnos por sección y alrededor de 150 alumnos contando el total de secciones de ambos turnos. Nos encontramos en la parte del aula que corresponde a técnico específica, donde vemos la parte del taller de computación. Aquí se trabaja con el ciclo básico en el área del lenguaje tecnológico, comprendiendo dibujo asistido y una introducción a la informática aplicada, indispensable para comandar dispositivos y algunos prototipos desarrollados por la institución, como las impresoras 3D. Frente a esta aula, se encuentra la segunda aula de dibujo completamente equipada. Recorremos ahora las aulas de tercer año. Y vemos también los servicios sanitarios y el depósito de los auxiliares.
Nos dirigimos ahora hacia la planta baja, donde funcionan las 4 aulas de los primeros años del ciclo básico. En donde podemos ver en su interior la disposición de los bancos y el espacio de la misma. Actualmente hay 7 divisiones, 4 a la mañana y 3 a la tarde, contando con 6 docentes de la formación general por cada sección, es decir, alrededor de 40 docentes de primer año. Avanzando en el recorrido de 360 grados y llegando al final de la galería, encontramos los 3 laboratorios con que cuenta la institución, que son el Laboratorio de Química, Física y Microbiología. Son identificados de esa manera debido al equipamiento que dispone cada uno de los mismos. Son utilizados tanto por los alumnos del ciclo básico para dar sus primeros pasos en estas áreas, a modo de práctica, como también del ciclo superior. Son los espacios formativos donde se realizan las actividades prácticas en diferentes áreas curriculares de la formación técnica específica, de la especialidad Tecnología de Alimentos, y es un ámbito apropiado para realizar los proyectos interdisciplinarios. Uno de los proyectos se denomina Laboratorio Social, vinculado con el hospital de nuestra ciudad, de donde se elabora, mediante el protocolo principal de cuidado, los preparados de uso externo, con el acompañamiento y guía del equipo farmacéutico del hospital. Dicho proyecto tiene una continuidad de 10 años y es un claro ejemplo de solidaridad y vinculación con las necesidades sociales de nuestro entorno. Nos encontramos así con la residencia estudiantil, cuyo ingreso se encuentra en la intersección de las avenidas Cardenal Piroño y Tomás Cosentino. Fundada en el año 1994, hasta ese año los alumnos residentes comían y dormían en el antiguo edificio de La Rioja y Santa Fe, desde la década del 60. Aquí ingresamos al salón comedor para los alumnos residentes, con capacidad para 30 alumnos, donde se les brinda el desayuno, almuerzo, merienda y cena de cada día. También cuenta con televisión y espacio de recreación, para que cuando el alumno finaliza la jornada escolar, pueda usar el mismo como lugar de vínculo y relación con sus compañeros. Los alumnos residentes tienen una variada procedencia, desde los vecinos distritos de Pehuajó, Carlos Casares y Bragado, y muchas localidades del interior del partido como Dudiñac, Patricios, La Niña, Quiroga, French y Naón. En este momento nos dirigimos a una de las 2 habitaciones con la que cuenta la residencia, con sus camas y lockers correspondientes para cada alumno, servicio de aire acondicionado y calefacción. Vamos avanzando a los baños con servicio completo y las duchas individuales, que son 8. Recorremos ahora el pasillo de ingreso a la residencia que une a la escuela con dicho espacio. De un lado se encuentra la caldera y del otro el depósito y servicio sanitario. Desde allí entramos a la cocina, la cual se encuentra totalmente equipada.
Ahora entrando nuevamente a la escuela, encontramos el pañol informático, totalmente equipado con caños de video, computadora, pantalla táctil de video, el cual además del uso multimedial, se usa para la realización de cursos, reuniones de padres y también se desarrolla dentro del mismo el Club Audiovisual. Saliendo del pañol informático se ubica la habitación de huéspedes, la cual sirve para albergar a profesionales y autoridades de otros distritos que realizan cursos o charlas y disponen de este espacio para descansar. Desde allí llegamos a Radiotec, lugar muy nuevo e innovador para la escuela, donde los alumnos llevan a cabo producciones de programas radiales y grabaciones de audios para realizaciones multimediales, completamente equipada técnicamente y con salida al aire vía internet, desde su web www.radioteceest2.com.ar y su aplicación Radiotec EEST2.